Vamos a entrar en la palabra de Dios. Vaya conmigo al Evangelio San Marcos, capítulo 5. El Evangelio según San Marcos, amados hermanos, capítulo 5, del versículo 21 en adelante. Dice la palabra así, Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 21, dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Hasta ahí, amados hermanos. Qué gran cuadro este, amados hermanos, de un milagro poderoso de parte de Dios. Hay una anécdota donde en un pueblito, amados hermanos, de allá de los años 50, en un pueblo rural, estaba toda su gente, todos sus habitantes, pasando una sequía tremenda. No había llovido por varios años. Y el sustento de estas personas pues era la agricultura, la ganadería, y todo se estaba perdiendo a causa de la sequía. No había lluvia. Y casi en su mayoría todos los de este pueblo, los de este pueblito, eran cristianos, eran hombres cristianos que tenían un pastor, una iglesia, y en ese pueblito venían y alababan. Pero estaban pasando esta gran necesidad. Y dijeron, se reunieron todos y dijeron: bueno, vamos a ver al pastor, a ver qué dice el pastor. Llegaron ante el pastor y le dijeron: pastor, quiero que oremos todos juntos porque por lluvia, que llegue la lluvia. Nos estamos muriendo, no hay cosecha, el ganado se está muriendo. Muchas personas han muerto de hambre. Y dijo el pastor: bueno, dice, voy a orar, pero con una condición. Le dijeron: ¿cuál es? La que sea. Dice: lo que queremos es lluvia. Le dijo el pastor: bueno, que tengan fe. Solo les pido que tengan fe y que vengan a orar todos los días aquí a la iglesia. Que nos reunamos a orar y también que ayunen.
pero sobre todo que tengan fe. Y dijeron todos amén. Amén, pastor. Vamos todos a reunirnos en oración, vamos a ayunar y vamos a hacer lo que tú nos dijiste. Se reunían a orar, amados hermanos, aquellos pobladores, aquellos cristianos. Pasaban los días, pasaban las semanas y no llegaba la lluvia. Y ahora sí, como en los días de Moisés, el pueblo se reunió y vino al pastor y le reclamaron. Pastor, tú nos aseguraste casi que si orábamos, que si ayunábamos, que iba a llover. Y ya pasaron las semanas, los días, y ni siquiera una nube vemos en el firmamento. El pastor los miró a todos así y dijo, ¿han orado con fe? Y se le quedaban mirando. Sí, pastor, hemos ayunado, hemos estado en oración. Dijo, no les creo. ¿Por qué, pastor? Ninguno de ustedes trae un paraguas sobre su cabeza. En esta tierra, dice, yo sé cuando llueve y cae torrenciales. Si tuvieran fe que va a llover, hubieran venido con un paraguas. No tienen fe. Amados hermanos, a veces nosotros así somos a veces. Hay que tener fe. Hay que tener una fe como si las cosas ya están sucediendo en tu vida. Es lo que le he dicho a mi hijo. Cree que Dios ya hizo un milagro en tu vida y sigue creyendo que Dios ya hizo un milagro en tu vida, y cuando menos acuerdes, cuando menos te lo esperes, como a esta mujer, tu enfermedad, vas a ser libre de ese azote, de esa enfermedad, en el nombre de Cristo Jesús. Se necesita fe, amados hermanos, en Dios, en Él y solamente en Él. Bendito sea el nombre de Dios. Encontramos aquí, amados hermanos, una historia verdadera, una historia de la palabra de Dios que nos dice que este hombre era un principal de la sinagoga, era una persona encargada de que todo en la iglesia, en la sinagoga, en la casa de Dios marchara bien. De que hasta de si una llave estaba liqueando agua, goteando agua, él era el encargado de que todo marchara bien. Él no participaba en las predicaciones o en las oraciones, pero era el encargado de traer, de llamar a los predicadores, a los evangelistas, a los pastores para predicar, y que todo estuviera listo, que todo, así como llegamos aquí en la mañana los hermanos y cuando nos vamos todos levantamos, que todo quede bien, que todo esté organizado. Ese era un principal de la sinagoga, un hombre importante, un hombre respetado por el pueblo, un hombre que admiraba a la gente porque era un principal. Eso es lo que significa un principal de la sinagoga. Un hombre tal vez bien acomodado económicamente, pero con una gran necesidad, amados hermanos. Con una gran necesidad como lo podemos tener usted y yo. Podemos estar muy bien, pero podemos tener necesidad. Así estaba este principal, este hombre importante, que lo miraba todo el pueblo y lo admiraban. Pero ninguno de sus paisanos, ninguno de sus colaboradores, ninguno de la sinagoga le había podido resolver el problema a este hombre. Y entonces, él mismo, como era un judío ortodoxo, le había cerrado las puertas al mismo Jesús. No le permitía entrar en la sinagoga por su religión. Era un hombre demasiado religioso. Cuando vino a Jesús, ya no vino como ese hombre importante, como ese hombre principal, admirado. Dice la palabra de Dios que vino humilladamente y se arrodilló, se tiró a los pies de Jesús diciéndole: mi hija se está muriendo, Señor. Nadie me ha podido resolver el problema. Ninguno de los sacerdotes, de los levitas, de los escribas, de los fariseos, de los religiosos. Todos han fracasado, Señor. Y hoy vengo humillado delante de ti, me prostro delante de ti, Señor, para decirte, Señor, mi hija se está muriendo. Mi hija, mi única hija de 12 años, en la flor de la edad, Señor, se está muriendo.
Aquel hombre reconocía, amados hermanos, a Jesús, que no solamente era Jesús un hombre común y corriente. Aquel hombre sabía que Jesús había sanado a la suegra de Pedro de una fiebre terrible. Aquel hombre sabía que había levantado un paralítico, había sido llevado por 4 amigos y que Jesús lo había levantado. Que Jesús tenía el poder, que Jesús era mismo Dios, caminando en las calles, en las playas y en las montañas, que era Dios mismo, que fluía poder de Jesús. Y ahora viene Jesús y se postra delante de él, humillado grandemente. Amados hermanos, muchas veces tenemos que tragarnos nuestro orgullo, nuestro ego, y tenemos que venir, postrarnos delante de la presencia, desnudos como somos, porque así nos quiere ver de Dios, humillados grandemente, para que Dios pueda obrar. Dios no puede hacer un milagro con nuestro ego, nuestro orgullo. Jesús tal vez le pudiera haber dicho a este hombre, a este principal, a este hombre importante: me ha cerrado las puertas de la sinagoga. Cuando todo te va bien, cuando todo está bien, nunca me has buscado, pero ahora que las cosas te salen mal y que están mal, vienes y me buscas. Jesús le había podido dar la espalda, pero déjame decirte, amado hermano, Jesús nunca te va a cerrar sus puertas, nunca te va a cerrar tus brazos. Él está dispuesto a recibirte como recibió a este hombre. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Jesús, el Hijo de Dios, nunca rechazará un corazón contrito y humillado, que se humilla delante de su presencia, que se quebranta delante de él. Y lo atendió. Amados hermanos, pero dentro de esta historia hay algo entretejido. Hay 2 milagros. Mientras él hablaba con el principal de la sinagoga, de pronto llega una mujer ahí. Dice la historia que por 12 años estaba completamente sufriendo de una enfermedad terrible como era el flujo de sangre. Aquella mujer, dice la palabra de Dios en varios de los evangelios sinópticos, que había gastado todo lo que tenía en médicos y ninguno le había podido resolver el problema, al igual que al principal de la sinagoga. Este hombre era importante, esta mujer no valía nada. Era una mujer tal vez, no sé, pobre, viuda. Y nadie, por su enfermedad, amados hermanos, por el flujo de sangre, los judíos no podían tocarla, no podía tener relación con la sociedad, no podía sentarse con sus hijos a la mesa a comer, porque todo lo que tocaba se volvía impuro, inmundo, por su enfermedad, por ese flujo de sangre que ella tenía. No podía tener una relación, no podía estar en los cultos, no podía estar en los cultos, en los servicios a Dios. Ella sabía que no podía meterse en medio de la multitud que apretaban a Jesús y pedirle a Jesús un milagro y un favor. Pero está este hombre principal delante de Cristo, delante de Jesús, exponiéndole sus razones, y de pronto llega esta mujer y quita la atención de Jesús, del principal, como que si Jesús hiciera en poco a Jairo, el principal de la sinagoga, y lo deja por un momento y atiende a una mujer pobre, la cual nadie daba nada por ella, la cual todos habían rechazado, todos habían hecho a un lado, y aún por su enfermedad que ella tenía. Ahora Jesús se encontraba rodeado de mucha gente. Una gran multitud apretaba a Jesús. Pero esta mujer decía en su mente y en su corazón: si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Esta mujer había tratado todos los curanderos, todas las santerías, todo remedio casero. Había tratado de todo y había gastado todo su dinero en los mejores médicos. Lucas, amados hermanos, él era un médico. Él sabía muy bien de qué estaba hablando esta mujer. Al contrario, decía: cuando voy a los médicos, mi enfermedad se va haciendo cada vez peor. Ninguno había podido resolver el problema, ningún medicamento. Muchas veces, amados hermanos, nos encontraremos así en situaciones difíciles, en situaciones que no podremos resolverlas por nosotros mismos. Ya hemos intentado todo. ¿Qué padre, amados hermanos, o qué madre no hace lo imposible cuando un hijo está enfermo?
echas la casa por la ventana, lo que sea, y dices, yo quiero ver a mi hijo sano. Este principal, amados hermanos, estaba así. Era un padre angustiado, un padre que estaba triste, que estaba acongojado porque tenía su única hija de 12 años. Imagínense, hermanos. Cuando yo veo a mi hijo sufrir, cuando usted ve a su hijo sufrir por cualquier razón o por cualquier causa, o aunque se han desviado y han del mal, un padre sufre, amados hermanos. Un padre se duele y no le importa lo que sea. Y a veces, amados hermanos, el compadre o la comadre, el mundo, no nos puede resolver el problema. Y tenemos que venir a postrarnos a los pies de Cristo como este principal y decirle, Señor, mi hijo se está perdiendo, mi hijo se está muriendo, mi hija, Señor, se está muriendo. El Señor a veces como quisiera, nos hiciera menos como hizo al principal y se ocupa con otras. Pero déjame decirte, amados hermanos, si tú has clamado a Cristo en oración y en ruegos, no pienses que Cristo se ha olvidado de tus oraciones, de tus ruegos. Cristo, Dios, amados hermanos, no está mudo. Él no está sordo. A Él no necesita poner notas como nosotros y los nombres. No. A Él no se le olvida ningún nombre, ninguna enfermedad. Él está al pendiente de cada uno de nosotros. Pareciera que se entretuviera con otros y a ti no te atiende. Déjame decirte una cosa, amado hermano. Va a llegar el día en que va a salir un sol diferente para tu vida. Va a llegar el día en que vas a ser coronado y Dios va a visitarte y te va a conceder una audiencia cara a cara como con esta mujer. Este cuadro pareciera que estás mirando una película y de pronto la cinta de la película está corriendo y de pronto no sé cuántas veces se congela la imagen y se queda así. Pareciera que Jesús y esta mujer se quedaran solos y toda la multitud a su alrededor no estaba. Pareciera que Jesús solamente tuviera a esta mujer delante de él y platicara con ella. Y la escucharía atentamente Jesús. Nunca se había esta mujer imaginado que Jesús la atendiera de tal manera. Amados hermanos, está esta mujer ahí miedosa, temerosa, aunque había sido atrevida, aunque había sido una mujer determinada, que no podía meterse entre la multitud por su enfermedad, se atrevió, se determinó a ir ante Jesús y tocar ese borde, y por su fe fue sana de su azote. Amados hermanos, está Jesús allí entretenido con esta mujer platicando, la atiende, y de pronto llegan unos criados de Jairo, aquel hombre que había llegado ante Jesús, y le dicen, imagínese esto, hermano, y le dicen, ya no molestes más al maestro, tu hija ya se murió, ya no tienes por qué gritar, por qué clamar y por qué humillarte, Jairo. Tú eres un principal de la sinagoga. Sus colegas así le hablaban, le decían, Jairo, ¿para qué molestas a este? ¿Para qué molestas al maestro? Tu hija ha muerto, ya no tienes por qué clamar, por qué humillarte. Regresa a tu casa y entierra a tu hija. Amado hermano, Jesús dijo, el que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Dios es poderoso, Dios es grande, Dios es poderoso, amados hermanos. Dios hace cosas extraordinarias y maravillosas. Aquel hombre sabía también, amados hermanos, que el poder de Jesús era ilimitado, que Él no podía hacer nada, ni nadie, que su única hija estaba muerta ya, pero lo invita, Jesús sigue caminando, sigue la multitud apretándolo, y esta mujer ahí todavía tal vez agradecida con Jesús, tirada a sus pies, gracias Señor, muchas gracias. Cuando Jesús la descubre, porque Jesús dice, ¿quién me ha tocado? En medio de la multitud sus discípulos como que se burlaron de él. Cuando él dijo la palabra, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos dijeron, maestro, ¿ves que la multitud te aprieta? Estamos rodeados de tanta gente y ¿cómo puedes decir la multitud?
¿quién me ha tocado? Pero Jesús sintió algo diferente esta vez, que cuando usted toca a una persona, Jesús pudo sentir el toque de fe, de necesidad del interior del corazón de alguien que viene a Jesús y lo toca diferente y le dices: oh Señor, solo sé que tú puedes sanarme, solo sé, Señor, que tú puedes quitarme esta necesidad, esta enfermedad. Y al momento dice que tocó a aquella mujer el manto, el bordo de Jesús, y quedó sana. Y cuando Jesús la descubre, aquella mujer tal vez temblaba de miedo. ¿Por qué? Porque la habían criticado, la habían hecho a un lado por su enfermedad. Pero Jesús, igual que al principal, la recibe y la coge en sus brazos y le dice: mujer, vete en paz, tu fe te ha salvado. Bendito sea el nombre de Dios. Oh, maravilloso Espíritu Santo, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. A veces, hermanos, tenemos nosotros que venir humillados. A veces tenemos que hacer cosas que no son ordinarias y comunes para que Dios pueda hacer un milagro grande en nuestras vidas. A veces tenemos que ser atrevidos, que ser valientes y que ser determinados. No te avergüences de Dios, no te avergüences de Cristo, porque Él un día se va a avergonzar de ti. Esta mujer y este principal perdieron la vergüenza, perdieron todo protocolo y vinieron ante Jesús y se postraron como eran. Esto es lo que está pasando en mi vida. Nadie ha podido resolver el problema, solo tú, Jesús, lo puedes hacer. Y Jesús hizo el gran milagro. Y sucedieron, amados hermanos, en las vidas de estas dos personas, un hombre importante y una mujer sencilla y humilde. Dios no los rechazó. Se humillaron delante de Dios, delante de su presencia, y Dios, amados hermanos, hizo el milagro grande. Bendito sea el nombre de Dios. Para Dios, amados hermanos, no hay enfermedad pequeña y no hay enfermedad grande. Siempre lo he dicho, para Dios lo mismo es sanar una fiebre, un catarro o sanar un cáncer. Y Dios, amados hermanos, no remienda, como decimos. Dios cuando sana no te va a cortar una mano, no. Dios te va a volver al estado original. Dios es poderoso para hacerlo. Si resucitó a un muerto después de 4 días, donde ya hedía, donde sus órganos se volvieron a poner en orden y todo su piel se volvió a cubrir, esos huesos, ¿habrá algo imposible para Dios? No, amados hermanos. El judío creía, amados hermanos, realmente que después una persona de muerta, el alma quedaba al lado de la persona muerta ahí por 4 días. Por eso cuando Lázaro dice que tenía 4 días para que conocieran el grande milagro que Dios había hecho. Entonces Dios, hermanos, cuando levanta a esta niña de la muerte, Jesús viene y les dice: la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él otra vez. Se mofaron, se rieron. Porque había una costumbre en los judíos, creo que todavía se hace, no mucho, pero se contrataban personas para que lloraran, personas profesionales, mujeres que vinieran a llorar cuando una persona moría. Hacían todo un show, todo un escenario. Se contrataban los flautistas y las personas para que se rasgaran sus vestidos, se desgreñaban, hacían un show ante la tumba, ante el muerto, tremendo. Yo no sé cuántas veces hemos visto esa escena todavía, es costumbre, de ahí viene. Se desgreñaban, se lloraban, pero eran lágrimas de cocodrilo, amado hermano. Decía mi papá, cuando moría alguien o hasta un familiar que estaban allí, casi se querían ir al hoyo. Y lo decía mi papá: aviéntala a ver si es cierto que se queda. Y siempre me da risa eso, pero es cierto, hermanos, hermanos. Así se contrataban las lloronas, les decían los flautistas. Y entonces llega Jesús y ve todo aquel show, porque eran lágrimas, no era real su fe. Y se burlaron de él cuando él le dice: la niña no está muerta, duerme. Y dice: sáquenlos a todos. Y dijo: nada más el padre y la madre de la niña, los que realmente sentían adentro que necesitaban un milagro, que necesitaban de Jesús. Le dice al padre y a la niña:
a Pedro, Jacobo y a Juan, los tres que estuvieron más cerca de Jesús, aquellos hombres de fe. Yo no les estoy dando a decir que los demás apóstoles no tenían fe, pero estos tuvieron en la transfiguración del monte, donde la luz de Dios se transfiguró a Jesús en una luz resplandeciente. Lo vieron Pedro, Jacobo y Juan. Y entonces dice: Pedro, Jacobo y Juan, vengan, y a la madre y al padre de la niña, vengan y echen a todos afuera. Y ahí nomás dijo Jesús: Talita cumi, que traducido, niña, a ti te digo, levántate en el nombre de Jesús. Y la niña se levantó, amados hermanos. El poder de Dios, el poder de Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Pero, amados hermanos, a veces, amados hermanos, nosotros así como estas personas, a veces creemos que ya todo está muerto, que no hay nada por qué luchar. A veces lo podemos aplicar hasta en nuestra vida personal, en algo que hemos emprendido, que hemos luchado tanto, en un negocio, en algo. Las cosas no suceden como quisiéramos, se viene abajo todo y pensamos que todo está muerto. Pero Cristo, amados hermanos, puede resucitar. Él es el único que tiene el poder. Para Él no hay nada imposible, nada imposible. Había un judío, un rabino, un maestro, y estaba una persona ahí. Vino a él una persona pues con muy poca fe y le dice: bueno, ¿cómo puedo yo tener fe? ¿Cómo puedo yo creer? Y aquel rabino le dice: bueno, mira, te voy a contar una historia. Empieza a contarle una historia de un pececillo. Dice: este era un pececito, dice que estaba en un riachuelo, en un río pequeño, dice. Había escuchado a algunos pescadores decir: el agua es esencial para la vida. Sin el agua no podemos vivir. Y aquel pececillo nunca había escuchado decir esas cosas. Y decía dentro de sí: el agua es esencial para la vida, sin el agua no podemos vivir. Y así iba repitiendo y repitiendo aquel pececillo, nadando por aquel riachuelo y preguntándole a los demás peces: el agua es esencial para la vida, sin el agua no podemos vivir. ¿Dónde puedo conseguir agua?, decía. Y de pronto se va y se mete a otro río caudaloso más grande, y las mismas palabras de aquel pececillo: el agua es esencial para la vida, sin el agua no podemos vivir. ¿Dónde puedo conseguir agua? Y los demás peces le decían: no sabemos dónde hay agua. Y seguía nadando aquel pececillo: ¿dónde puedo conseguir agua? Y todo, no sabemos dónde hay agua. Y aquel río caudaloso grande va y desemboca a un océano, y allí se encuentra con un pez anciano, un pez grandote, y le dice: el agua es esencial para la vida, sin el agua no podemos vivir. ¿Dónde puedo conseguir agua? Y luego le dice aquel pez anciano, ya viejo, le dice: mira, pececillo, cuando estabas en aquel riachuelo, estabas rodeado de agua. Cuando estabas en el río caudaloso, ese río grande, bonito, estabas rodeado de agua, pececillo. Y ahora que estás en este océano, estás rodeado de agua. Se queda de boca abierta aquel pececillo y dice: ¿de verdad? Sí, dice, estás rodeado de agua y sin el agua no puedes vivir. El agua es esencial para la vida. Sin agua ya te hubieras muerto. Aquel judío termina esta historia y le dice a aquel hombre: así es tu fe. Nacemos con una fe, amados hermanos, nacemos con fe. Por dentro llevamos fe, tenemos fe. El hombre siempre cree en algo. El hombre puede creer en un tronco, en una piedra. Así es el hombre. Tiene fe en algo. Pero esa fe, amados hermanos, es la equivocada. Tenemos fe en lo que Dios ha creado, pero no tenemos fe en el creador de todas las cosas. No avivamos nuestra fe que hay dentro de nosotros.
Estamos rodeados, amados hermanos, de cosas que Dios ha puesto delante de nosotros. Dios nos ha dado tanta sabiduría y ha puesto tanto en nosotros para hacer, pero a veces no le creemos a Dios lo que Dios puede hacer con nosotros. Cree en Dios, amado hermano, que Dios, amados hermanos, aún nuestros días los tiene contados. Dios sabe cuándo vamos a terminar y solamente Él lo sabe. Cruzaremos, amados hermanos, desiertos, cruzaremos océanos, cruzaremos pandemias, pero si Dios tiene contados tus días y si a Dios no le ha placido que todavía no es tu día, Dios te va a librar. No tengas miedo. No tengas miedo. Dios tiene nuestros días contados. Aún, amado hermano, se oye mal, pero yo no quiero infundir temor y algo, pero si no es tu día en que te encuentres ya con Dios en la eternidad, aunque estés en medio del virus más contaminado y más, no vas a morir, porque todavía no es tu tiempo. Y si te va a llegar, Dios te va a sanar, porque todavía no es tu tiempo. Tengamos fe, y si Dios nos concede vivir 50, 30, 20, 15, 80, 90, 100 años, gloria sea dada a Dios. Nosotros sabemos a dónde vamos. Amados hermanos, cierra tus ojos ahí donde estás en esta mañana. Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana, Señor, por tu palabra, Señor, que nos alienta, que nos da vida, Señor, que nos fortalece, que nos hace sentir como gigantes, Señor, aún en que nuestra fe sea pequeña y mengue, Señor. Cuando viene tu palabra y nos infunde aliento y nos trae fe, nos volvemos a sentir gigantes como la primera vez cuando te conocimos, Señor, en ese primer amor, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, en ti, Señor, podemos descansar, podemos vivir confiadamente, Señor, que tú eres nuestro protector, que tú eres nuestro proveedor, Señor, que para ti no hay nada imposible, Señor. Tú no haces acepción de personas, Señor. Así como atendiste en esta historia a un hombre importante, a un hombre rico, a un hombre admirado por los demás, le supliste su necesidad, pero también atendiste a una mujer sencilla, tal vez viuda, tal vez sin mucho, Señor, porque ya lo había gastado todo, se había quedado sin nada, Señor, más que con su necesidad, con su enfermedad, y se postró delante de ti y reconocía que solo tú, Señor, la podías hacer libre. En esta mañana, Señor, reconocemos, Señor, que solo tú y solo tú, Señor, eres Dios, el Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Y en ti, Señor, confiamos y depositamos todo, Señor, toda nuestra confianza. Señor, quita toda duda, toda incredulidad, Señor, que estorbe para que tú obres el milagro que quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Para el que cree, todo le es posible. Si pudieras creer, como le dijo Jesús, aunque esté muerto, vas a vivir. Sea que vivamos, vivamos para Él. Sea que muramos, para Él morimos. La gloria y la honra sean para ti, mi Señor. Pongo delante de ti, mi Señor, en este altar, Señor, todas nuestras necesidades, bendito Dios de la gloria, sabiendo y reconociendo que para ti no hay nada imposible, Señor. Gracias, Señor, oh bendito Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Obra, Señor, un milagro poderoso en las vidas, en las necesidades de cada uno de mis hermanos, Señor.
y podamos darte la honra y la gloria y reconocer, Señor, que solo tú perdonas pecados, pero que también tienes el poder para levantar a un paralítico, Señor, y decirle: levántate de tu lecho. Oh bendito Dios de la gloria, la honra y la gloria sean para ti, mi Señor. Amén.